Hola a todos, buen día, soy Jorge Padilla, subsecretario de Turismo del Gobierno del Estado de Colima y estamos en una de las joyas de Manzanillo. Precisamente estamos aquí con el arquitecto Abraham Cota Paredes recorriendo una joya arquitectónica no solamente de Manzanillo, sino de México y pues un regalo para el mundo, una de las obras de Luis Barragán, justamente en el corazón de la selva en Manzanillo. Muchísimas gracias, Jorge, por permitirnos estar aquí. Muchísimas gracias a todo el gobierno de Colima, al gobierno de Manzanillo. Qué espectáculo. O sea, esta es una casa que muy poca gente sabe de su existencia, Pues mira, ¿sabes? poco se sabe, pero pues yo qué te cuento a ti, todo lo que puede dar como historia, lo que puede dar hasta el aura de misterio, ¿no? Ahorita que hacíamos el recorrido, que tuvimos oportunidad además de ver fauna silvestre muy interesante, vimos jabalí, vimos venado, la verdad un lugar enigmático y que posiciona pues lo que consideramos que es nuestra mayor riqueza, que es el territorio, lo que tenemos en Colima es nuestro territorio, nuestra naturaleza y que bueno, que una obra de Barragán le dé este marco. Qué interesante que escogiera aquí, ¿verdad, Barragán? Pues yo creo que le gustaba la aventura, quería buscar su espacio, quería seguramente buscar su conexión con la naturaleza, integrarse con ella, la verdad es un lugar precioso. Y que conecta con el mar, ¿verdad? Sí, conecta con el mar, tiene unas vistas bien interesantes eh, que aprovechan justamente la posición geográfica donde ubicó su casa de playa. Que fíjate, yo no sabía si la casa la terminó, como que de repente había escuchado rumores que fue una casa, fíjate, lo que yo había escuchado era que fue su última casa y que no la terminó. Pues es de estas cosas que luego caen en el mito, ¿no? Sí, Pero sí, lo que sí. nosotros conocemos es que es una casa que sí terminó y que justamente construyó para ser habitada por él. Incluso lo que sabemos nosotros es que sí vacacionó acá en esta ubicación él. Excelente. Y es que no sabemos porque no hay planos, ¿verdad? No hay perspectivas, no hay prácticamente registro más que existió. Y yo creo que eso llama mucho la atención y va a ser algo de investigación para ti seguramente, el ubicar por qué un arquitecto tan trascendental, donde su obra se conoce, se conocen los planos, la historia, haya quedado justamente en el misterio esta ubicación en particular, seguramente porque era muy personal para él. Claro, ¿verdad? O sea, al ser su casa, quizá nunca quiso que se conociera el proyecto. O sea, estamos hablando de que arranca el diseño, me decían, en los 50 y lo Así finaliza es, en el 60. 65, 66 termina, es lo que marca los expertos y la obra de Barragán es lo que marca como fecha de terminación. A ver, vamos a tratar de entender, jóvenes. Recordamos que es la primera vez que entramos aquí y no sabemos ni siquiera por dónde se accede. Si se fijaron, empezamos el video con este gran muro rosa que yo les comentaba que en algún lugar leí que decía que el concepto era ese, resolver todo el proyecto con un solo muro, con una sola línea. Recordemos que Barragán era muy miesiano, le encantaba Mies van der Rohe, este gran arquitecto alemán que le da forma a la vanguardia del movimiento de la arquitectura moderna a principios del siglo XX. Él trabajaba con muy pocos ejes, con muy pocas líneas, resolvía todos los proyectos. Entonces me llama la atención cuando vi por primera vez la maqueta de la cuadra San Cristóbal. Fíjense el plano en planta, fíjense cómo estos grandes ejes muy alargados, muy longitudinales, muy transversales, que te generan todo este recorrido de los caballos. Eso es muy Mies van der Rohe. Si lo colocamos algunas plantas, por ejemplo, la planta arquitectónica de la casa de ladrillo, eh, fíjense cómo trabaja con todas estas líneas longitudinales y transversales. Ahorita que estamos entrando, pareciera que este es el acceso, ¿verdad? De alguna manera. Sí, da la impresión de que sí, y desde mi perspectiva la habitación principal está justamente de aquel lado al fondo. Ok, ok. Ahorita vamos a llegar a lo que da la impresión de que fue como el área principal. Que fíjate, Barragán dice que él se consideraba más un paisajista, jardinero, más que un arquitecto. Y aquí en este espacio nos damos cuenta, fíjense, de este primer gesto, ¿saben? Ustedes ya vieron el video de la Casa Ortega, la primera casa que se diseña para él mismo en Tacubaya, allá en la Ciudad de México.
y tenía unos lotes tan grandes. Entonces las casas las compactaba, vamos a decir, en un tercio, en una cuarta parte del terreno, y todo lo demás generaba unos Era super espacio. jardines. Y esos jardines siempre tenían ligeros desniveles. Ya. Entonces, esto pareciese, ¿verdad? Que es un pequeño relleno. O quién sabe, porque ese árbol, ¿cómo le llaman esas ariatas? Porque tienen las raíces aéreas. Quién sabe si este ya estaba aquí, ¿eh? Vean nomás qué belleza. Ahí están los muros rosas. Estos ya son los primeros testigos. Creo que ese sí podría ser el acceso, porque de este lado, vean el juego de los muros, vean el ancho de los muros. O sea, son muros de 80 centímetros, de 60 centímetros. Y esto era una piscina. Parece piscina. Parecen dos albercas. Qué interesante que ya estaba jugando con el pigmento. Pareciera que es el mismo cemento que tiene ya el pigmento, ¿no? No, que no se Este pintó. tono de rosa, desde tu experiencia, ¿sería así el original? O sea, me queda claro que es el pigmento original, pero ¿este tono así era? No, no ¿O creo. ya se ha degradado con el Sí, tiempo? sí, sí. O sea, si estamos hablando de un tono original, esto debe haber sido un rosa Vivo. mexicano Ya. vivísimo, ¿sabes? Pienso yo. Pero lo que me llama mucho la atención es eso, que no es pintura, Ujú. que es el mortero con pigmento. Aquí se alcanza a ver un poquito el espesor y todo tiene color. Sí. Entonces, ahorita, por ejemplo, está muy de moda en la zona de, bueno, toda esa moda empezó, me parece, por la zona de Yucatán. No sé si has escuchado el chucum. El chucum es un acabado que se usa con una goma de un árbol que le llaman chucum, eh, que usaban los mayas para planar, Ya. para hacer cisternas, porque tiene propiedades impermeables. Ya. Entonces, un arquitecto, que le mandamos un saludo, un arquitecto que no era de Mérida, que no era de la zona de Yucatán, el arquitecto Reyes Ríos Larraín de Ciudad de México, e identifica este material y lo empieza a utilizar en su arquitectura Ya. contemporánea. Entonces, es un material que ahorita está muy de moda, que se aplica en las albercas, se aplica en todos lados. Y de ahí empezó a surgir como una tendencia de agregarle color a las pastas Ya. eh, y ya no pintar. Ya. Entonces, pareciera que aquí que el maestro se nos adelantó 80 años, ¿no? Qué bonita. Interesante que hace de repente una pileta en la parte de allá. Y todo este espacio, cuidado con pisar los cangrejos, ¿eh? Es extraño, cangrejos en la selva. Parece que todo este jardín estaba delimitado por este gran muro. Como que es un juego de alturas. Y de repente partes. Fíjate aquí cómo empieza a revivir el color. Ujú. Ah, esto me gusta. Fíjense, no se toca. O sea, estaría bien bonito que este muro grande hubiese dado la vuelta de alguna manera. Y que creo que sí, ¿eh? O sea, si lo vemos en planta, ojalá que alguien vea este video y esté trabajando ya en su mente la planta arquitectónica para empezar a trazarla. Fíjense cómo viene este muro, da la vuelta y te hace el andador de acceso y luego vuelve a dar la vuelta por acá, ya más bajo. Entonces, puede ser que sea ese muro rosa que arranca aquí y que empieza a recorrer la Sí. propiedad. Sí, sí, sí. Claro, quizá, mira qué interesante. Este también podría ser el acceso, ¿eh? Es Me correcto. parece que este va a ser el acceso, de hecho, porque el otro es como más de servicio, más te bajas del coche y llegas directo. Creo que este va a ser. Y las personas que hayan visto el pabellón, el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, ¿cómo entras al pabellón de Barcelona? Entras de lado. Y aquí puede ser que entres de lado también. O sea, flanqueado por estos dos muros, que hay mucha gente que dice que la cuadra de San Cristóbal, este proyecto de caballerizas allá en Ciudad de México, pues son muros muy altos porque Barragán se escaló con la altura de un caballo, Ajá. ¿verdad? Y una persona sentada en el caballo. Entonces, para que el Ok. muro te abrazara,
lo hace alto, ¿no? Considerando al caballo. Exactamente. Que aquí quién sabe si había caballos, ¿eh? Sería difícil saber. Porque lo que había allá en la esquina, esa cajita, Ajá. no sabemos si era un par de caballerizas, Es probable. ¿sabes? ¿Sabes qué? Yo creo que sí. Porque este camino está lejos. El camino está lejos, no estaba, no era accesible de manera sencilla. Estamos hablando, pues, que arrancó la obra en los 50s. El mismo acceso a Manzanillo era diferente en términos generales, ya no se diga justamente esta ubicación. Entonces, sí, seguramente había bestias o mulas o caballos o el similar para justamente hacer uso de este espacio. Probablemente dejaban sus caballos, sus carros, sus automóviles en alguna parte del Es ingreso correcto. y de se ahí venían. subían al caballo. Mira qué buena suposición. Hace sentido. Sí, maestro, si estás viendo este video, sí, Dinos, dinos, por favor. cuéntanos. Me encantaría hablar con algún descendiente de Barragán, porque de eso sí hay. Y seguramente ellos deben de conocer historias. ¿Usted quién es, joven? Entonces, fíjate, te remata. O sea, el arquitecto siempre está trabajando con flujos. Ok, O sea, el arquitecto siempre se imagina cómo es el flujo, ok. ¿sabes? De la persona o del auto, ¿sabes? O del servicio, Sí. o del visitante, o el del que trabaja. Siempre estás pensando en cómo fluye para que ningún flujo se obstruya. Ya. ¿Sabes? Al final todo en la vida son flujos. Ok. Y el arquitecto diseña los flujos de cómo habitamos. Nos dice cómo vamos a recorrer la obra desde el Exactamente. principio. Una oficina, tu casa simplemente, ¿sabes? Abres la puerta de tu casa y por dónde caminas dónde para vas. entrar al baño, a la cocina, a subir las escaleras. O sea, vas articulando los límites de tu espacio. Y aquí el primer límite es este muro y este muro, te flanquean. Entonces tú llegas aquí, rematas y giras. Luego vuelves a rematar. Si te fijas, el muro de este lado creo que ya es más bajo, ¿verdad? Sí, O sea, quién sabe si esta planta estaba existía aquí así. o era bajita, ¿verdad? Y entonces tú alcanzabas a ver el muro al fondo y daba la vuelta. Y entonces el protagonista de este espacio Es el árbol. es el árbol. He estado en este espacio unas 4 veces, arquitecto, y lo que estoy viendo ahora no lo había visto. La percepción espacial, la valoración de los materiales. Cambia mucho la perspectiva cuando asistes a un espacio con un, vamos a decir en términos turísticos, con un guía certificado, que es tu caso en el tema de arquitectura, ¿no? Eres un guía certificado de una obra que pues estamos descubriendo en realidad. Ya había venido yo, pero siento que la estoy descubriendo apenas. Pues es como cuando ves un cuadro, ¿sabes? Pues no lo entiendes, ves un cuadro abstracto, Claro. ¿verdad? Estás viendo ahí un cuadro de colores de Rothko y pues no entiendes qué significan, ¿verdad? Pero cuando de repente ya ves un poquito del texto del cuadrito, Claro. empiezas a entender, O lees algo de la biografía del autor. entiendes que estaba loco y dices tú, claro, se ve, Es lo que ¿no? está proyectando. Se nota. Pero qué hermoso árbol, ¿verdad? Sí. Este árbol es súper interesante. En los viajes en Ciudad en Mochis, de hecho, un arquitecto me contó cómo trabajaban estos árboles. Lanzan sus raíces y cuando la raíz toca la tierra, empieza a alimentarse y crece. Ya. Se conectan los dos accesos, ¿verdad? Acceso de visitantes. Quizá aquí vivía el ayudante. Y de este lado ya entrábamos al vestíbulo. Y esta sería la puerta principal. Pudiera ser, se me antoja bajita, no lo sé. Esta es la casa abandonada de Luis Barragán. Sería loquísimo saber por qué la abandonó. Sí. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Porque o sea, en algún momento tuvo que abandonarse. Así es. ¿Verdad? Así es. Un ¿El incendio. incendio? Ah, se incendió. Y es una casa relativamente pequeña, vaya. Sí, sí, sí. Lo que está haciendo es este tema que dices de aprovechar más bien el espacio
para estar inmerso en la naturaleza, ¿no? Sí, para Justamente. tratar de apropiarse. Es correcto. Claro, o sea, fíjense la compactación. Y ya después el espacio se va a expandir. De este lado probablemente es el baño. Allá va un cangrejo. Esto tengo mis dudas, ¿verdad? Si son 2 puertas o era solo una. Fíjense cómo aplicó el concepto de un solo material, ¿eh? O sea, los escalones son rosas también. Hay un poquito de avispas aquí. Y no les quiero contar, pero yo tengo una pequeña fobia a todo lo que me zumba en el oído. Este es el cuarto de baño. Eso me llama mucho la atención de Barragán. O sea, era una persona muy, muy modesta, era como un monje. Sí. Nunca se casó, eh, vivía él solo en su casa con creo que 2 amas de llaves y su cuarto era pequeño, un pequeño, ni siquiera closet, ¿no? Un ropero. Su baño era de 1,40 m por 2,80 m. Lo básico, sobrio. Sí, demasiado. Como una seta. Una persona que solamente busca la belleza, ¿no? Casi que quería alcanzar el nirvana. Aunque no, porque él era católico. Muy, muy católico. Fíjense el sistema constructivo. Concreto. Concreto y nervaduras de acero. Y las ventanas de madera. Entonces, coincide con la teoría de que se quemó porque había mucha madera. Fíjense, por ejemplo, acá. Esta celosía que parece de madera de salam. Estamos grabando. Parece salam. O sea, este techo no debe de tener más de 2 metros de altura. Tiene 2 baños. Parece que sí. Bajas 2 escalones. Te encuentras con los cangrejos. Lavamanos sencillo. ¿Por qué crees que haya 2 baños? Yo creo que esta casa en algún punto la concebía también para tener algún invitado. Me imagino que era su espacio, pero para convivir con alguien. Y quizá hombres y mujeres, ¿verdad? Porque Sí, seguramente. tener 2 baños, Pues tiene una piscina amplia. me llama a pensar en eso, ¿verdad? Uno para ellos, uno para ellas. Los remates de los huecos. Qué bonito. Se va a tener que presentar, maestro, ¿eh? Ya lo captamos. Sé qué bonito los planos, fíjate. Sí. Muy, muy ordenado. No hemos visto todavía una curva ni una diagonal. Y no hay en su obra, es el tema, es parte de la temática. Ya. Ahorita sí que rápido que pueda pensar, no recuerdo ni una. Ok. ¿Sabes? Y quizá inspirado un poco también pues, en toda esta arquitectura del movimiento moderno, como te comentaba, Mies van der Rohe era un arquitecto que trabajaba con casi todas líneas eje X, eje Y. Okay. Entonces, puede ser. Recordemos que Barragán era ingeniero. Sí. O sea, no existía la carrera de arquitectura todavía en su época. Ok. Entonces, él de hecho, me parece que nunca obtiene el título. Entonces, también se le ve un poco la mano de ingeniero en su obra. Y esta ventana, qué bonita. Está ¿verdad? tremendo. El mar está hacia allá. Esta era la sala. Sí. Claro. Y ahorita nos contaban que seguramente esto era palapa. Ok. A 2 aguas. Así es. ¿Cómo le gustaba eso? O sea, le gustaba entrar por una puertita Y chiquita. llegar al espacio amplio. Ajá. Y no le gustaba ver el espacio de golpe. Por eso siempre jugaba con esos muros o con mamparas. Por ejemplo, en su casa, haz de cuenta que es una secuencia muy similar, solamente que en vez de muro es una mampara de papel.
Ok. ¿sabes? Como biombo. Y el tema es como descubrir el espacio luego. O sea, sí, el tema es que tú llegaste al espacio, pero todavía no has llegado, Ok. ¿sabes? O sea, le gustaba hacer como una parsimonia de que todavía no, todavía no, todavía no. Generar anticipación Y para... sorprenderte con... Exacto, Qué bárbaro. exacto. Y eso lo aprende en sus viajes al norte de África y al sur de España. Él viaja a la Alhambra, que es este palacio de los califas, ¿no? Durante la ocupación de los árabes en España. Y en ese lugar fue un castillo que fue creciendo con los años. Ujú. Cada nuevo califato le agregaba un nuevo palacio y Ya. se fue juntando pues, todo un gran complejo. Y entre la unión de estos ¿Eran castillos pasillos? eran pasillos y patios, pasillos y patios. Ok. Entonces los pasillos eran oscuros y desembocaban en grandes patios. Entonces ese recorrido lo cautivó. Entonces trató de generarlo en toda su obra. ¿Cómo está orientada? A ver, saquemos la brújula. Parece que está perfectamente orientada. Si me falla un poco el internet, está viendo hacia el norte. Se abre hacia el norte y hacia el este. Y bueno, algunas ventanas al oeste. Ese es oeste. Pero la pieza está orientada directamente con este gran ventanal hacia el norte. Pero como tienes tanta selva, Así es. o sea, no te afecta tanto el rayo del poniente, porque, pues, vean cómo entra. O sea, entra muy filtrado. Y es que fíjate, estamos arriba. O sea, sí rellenó. Y rellenó bastante. Fíjate que yo quiero suponer que en algún punto aquí la selva era menos salvaje, por decirlo de alguna manera, y te permitía ver hacia el mar. Puede ser. Hay unas escaleras. Esta es una higuera. Ay, cuidado. Ya se fue, ya se fue. Ya se fue. Me parece que esta es una higuera, jóvenes, ¿eh? He ido aprendiendo poquito a poquito a reconocerlas por el tronco. Y la higuera es así medio blancosa en su Ujú. tronco. Y sus brazos son gordos y como muy alargados. Extendidos. Y luego la hoja. Podría ser que él pone la casa literalmente. Quiero pensar que ese árbol ya estaba. Entonces los árboles le dicen hasta dónde. Uy, las avispas están... Por aquí traigo una. Es su casa. Qué bonito esto, ¿verdad? Cómo levanta el muro de la derecha, el de la izquierda bajito, lo extiende, enmarcando, enmarcando esta vista. Ojalá que este árbol ya hubiera existido, pero casi me atrevo a decir que no, que este sí es nuevo, que es un hijito de esta higuera de Me da la acá. impresión. ¿Quién ¿Cómo sabe? amueblaba el espacio, arquitecto Barragán? Es un espacio de este tipo. Pues fíjate, él trabajó mucho con una gran diseñadora que se llamaba Clara Porcet. Entonces, entre ellos diseñaban los muebles. Ya. Y Eran hechos ex profeso para la sí, obra. sí, sí. O sea, hay una línea de mobiliario que le llamaba la silla Miguelito, que es una silla hecha con cuero, ¿sabes? Que sigue como una forma eh, muy suave, basada en una silla del arquitecto que te comentaba, Mies Ya. van der Rohe. Ok. Él hace una silla muy famosa, de las más famosas del mundo, que es la silla Barcelona. Quizá Ok. alguna vez la has visto, un perfil metálico como en cruz, Ujú. que está inspirada a su vez en la silla curul. Tú que pues estás en ese mundo, sabes perfectamente lo que es un curul. Sí, totalmente. La silla curul viene de la silla que se usaba en el Senado romano, era el Ok. curul. Eh, entonces Mies van der Rohe se inspira en la X del curul, de la silla curul, y después Luis Barragán se inspira en la X de Mies para hacer esa misma forma del Se asiento. llama Miguelito en su... Miguelito.
De hecho, hay mucha gente que dice que Barragán, peyorativamente, le llamaban interiorista. Ok. ¿Sabes? Porque sus espacios no dependían del mobiliario, sin embargo, el mobiliario era clave. ¿Sabes? O sea, Sí. una vez que veías el mobiliario aquí, el espacio se potenciaba en un 500%. Qué bárbaro. ¿Sabes? O sea, porque prácticamente lo llenaba. O sea, no dejaba mucho espacio de los muros, como que te ponía la mesa, luego el sillón, luego la mesa, y jugaba con las mismas alturas. Entonces, el sillón, el descansabrazos del sillón, medía exactamente la altura de la mesa. Entonces, se veía como una continuidad en todo el mobiliario, ¿no? No era como que aislado, sino que Ok. todo estaba conectado. Y fíjense cómo aquí lo crece. Si vemos la planta, entras compacto, ahí va el perrito, luego te expande un poco más, te fijas, o sea, te va expandiendo poco a Sí, sí, poco. sí. Te aprieta, te crece y aquí ya te crece completamente. Y el sistema constructivo, pues era esta gran viga de concreto, descansaba aquí. Esto es una trave, probablemente completamente es una trave, que descansa a su vez en columna como un pórtico. Qué bonito. ¿Cuánto miden sus muros? 40. Vamos a la planta alta. Subimos. ¿Quién sabe qué conectado ahí? Interesante. Todo el piso es otra vez de cemento. Y se mantiene, ¿eh? O sea, eso me llama mucho la atención. El pigmento ha resistido bien. Ok. Fíjense, aquí jugó con algo. No sé si aquí tenía el mismo pigmento o aquí era otro acabado, porque lo cortó. Y esta sería su recámara. Sí, parece la recámara principal. Y sigo pensando que tenía vista al mar. Y quizás este árbol no estaba. Sí, ¿verdad? Sí, yo pienso que tenía vista al mar en esa terraza. Sí, porque esa rama, esa Sí, rama ya le es llegó posterior a después. la, Ujú. es posterior al abandono, por eso pudo crecer así este árbol. Digo, alguien que sepa más de cómo crecen en tiempos las especies, Pero sí se ve como un árbol de 40 años, ¿verdad? quizás sí, pero O sea, ¿tú crees que se veía el mar desde yo aquí? pienso que se veía el mar desde aquí. Está orientado hacia allá, el mar definitivamente está de aquel lado, la playa, preciosa que hay de este lado. Y puede ser que sí, te voy a decir también por Pienso que qué. llegaba por aquí, Porque quizá también por eso elevó la casa, sí, para alcanzar a ver. para alcanzar a ver. Así es. Y para eso es este balcón, ¿verdad? Es correcto. Para ver de lado. Cosa curiosa, porque otra vez este es poniente, si no me equivoco. Pues por aquí le iba a pegar el sol. Y desde su ventana podía ver quién llegaba. Sí, porque él saludaba desde aquí, ¿verdad? ¡Eh! ¡Bienvenidos! Y no, y ya por aquí se asomaba. Pásenle. Ahorita los veo. Vestido así con su bata de Mauricio Garcés. Pásenle, pásenle, por favor. Excelente. Sí, entonces, a ver, vamos midiendo un poquito el desplante, jóvenes, para que alguien, estoy seguro que alguien, algún loco, la va a modelar en tercera dimensión y le va a hacer renders. Entonces, esto debe de medir, jóvenes, alrededor de, ¿qué te gusta? 6 metros de ancho. A ver, en pasos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 metros. 5 metros por 5.
5, yo creo que unos 12 metros de largo, quizá un poco más. Pero sí. ¿Y la cocina? Buena pregunta. En el primer módulo que nos topamos en la entrada, quizás, Puede ser. no la veo integrada de este lado. No, ¿verdad? Para eso era esta ventana. Quiero pensar que una de estas era una ventana. Entonces estas dos, que en algún momento pensé que iba a ser la cocina, pero no. Los dos son baños. Es que se siente como si fuera una gran terraza de Sí, alberca, totalmente. ¿verdad? Sí. En donde pues le hizo una Un recámara espacio por de si un día convivencia completo. por si un día se quiere quedar a dormir alguien, ahí está la recámara, ¿verdad? Y por eso pienso que la cocina quizás estaría en el módulo de aquel lado, para dar servicio justamente a un espacio que era de convivencia. Yo no sé qué tan familiar era él, era de amigos, era de... Pues era, O era quién así como sabe. dices, monje en todos los sentidos, también medio ermitaño. Pues sabes, el que yo creo que puedes decirnos un poco de esto es el gran maestro Andrés Casillas. El maestro Andrés Casillas trabajó con Luis Barragán desde la cuadra San Cristóbal, que quiero pensar que es contemporánea a este proyecto. Entonces seguramente él nos puede decir qué fin le daba a esta casa. Vamos a escribirle. Entonces, tú dices que por aquí llegamos a la cocina, un poco siguiendo las costumbres de aquella época, ¿verdad? En que Sí, las que cocinas estaba estaban separado el lejos. servicio. Ajá. A ver, vamos a descubrir dónde estaba la cocina. Esto parece baño. Ujú. 2 baños. Baño, todo 2 parece. baños de la alberca, Sí, ¿verdad? No, este es un módulo de baños. Nico, ¿dónde te hace sentido que hubiera estado la cocina? No se ve. Vamos a descubrirla. Aquí ya te pone un piso de ¿Tú barro. piensas que de este lado? Esta, ¿verdad? Entonces esta es la cocina. Puede ser. ¿Esto qué es? ¿Eso es una pila? ¿O es la tarja? Esa es la tarja, ¿verdad? Sí. Tienen razón. Esta es la tarja. Ese parece un maneral. No, eso es gas. Ahí estaba la estufa. Ok. Literal, la Sí, sí, sí. descubrimos. ¿Y esto qué será? ¿Un refrigerador de la época? Es como fibra de Sí, vidrio, sí, ¿verdad? sí. Se ve Puede, como aislante. puede Sí, ser. tiene, mira. ¿Eh? ¿El refri? Sí. Voy a agarrar un bicho. Pero sí, el refri. Sí. Ahí, ahí van las colomitas. ¿De qué año es la cervecería? No, es contemporánea Colima? la cerveza, es reciente. Uno de nuestros Tesoros, mayores ¿verdad? tesoros gastronómicos, la cerveza artesanal de Colima, muy buena, muy buena. Ya tendrás oportunidad de probar toda la variedad. Que además es una gran variedad. Colima es el tercer productor de cerveza artesanal en México. Pues es que yo creo que fueron de las primeras que arrancaron, ¿verdad? Sí, y con la característica añadida de que usan las cerveceras agua de manantial volcánico. Y Ok. eso le da un sabor específico. Buenísimo, esa no me lo sabía. Ah, eso lo Porque vas a ir probando por acá. sí es especial, ¿eh? Sí la he probado y la verdad sí tiene un sabor súper especial. Es muy, muy rica. Abraham, me retiro, voy a regresar a la oficina. Te agradecemos No, muchísimo, hombre, me da mucho gusto a mí que secretario. estés Un aquí, verdadero honor. que nos ayudes a resaltar la riqueza desde el punto de vista también de la arquitectura de Colima. Ya nos ayudarás a descubrir a nosotros y a resaltar estos valores que también tenemos aquí en nuestro estado. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Es un honor estar aquí compartiendo las bellezas de su gran, gran estado. Gracias y pues nos vemos pronto. Lo que necesiten aquí en el estado de Colima estamos a la orden. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Y quisiera creer que esas marcas que se ven ahí
serían como para los ganchos de los caballos. No lo sé, pero me haría sentido porque él era un gran fanático de los caballos. Lo bueno es que yo estoy protegido por este amigo. Él se está encargando de todo aquí, la vigilancia. Bueno, jóvenes, vamos a bajar hacia el mar para conocer dónde se bañaba Barragán. Quédense porque aún hay más. Explorando la casa perdida de Luis Barragán. Hola, ¿cómo están? Soy Joel Rojas de la Subsecretaría de Turismo del Estado de Colima, del área de promoción turística. Y bueno, algo interesante de esta playa que vamos a conocer, que era la playa a la que bajaba el arquitecto Luis Barragán, es que, bueno, el nombre de Manzanillo de la ciudad proviene de un árbol costero, es un árbol venenoso, da una manzanita muy dulce de sabor, pero es extremadamente venenosa. O sea, el comerte una manzana te puede implicar la muerte. Uf. Entonces, estos árboles fueron erradicados en el siglo XIX de las costas de Manzanillo. Y curiosamente en la playa a la que vamos todavía hay árboles de manzanillo. Eso nos habla del estado virgen en el que está, porque ya es muy difícil encontrarlos. Y es un árbol que se encuentra en toda la costa del Pacífico mexicano, desde Colombia, Panamá, Costa Rica hasta México. En México ya se encuentran muy pocos. A ver si nos toca ver uno ahorita. Y a ver si el arquitecto se anima a darle una mordidita a uno. A comérselo y morir. Muy bien. Se ve azul. Y algo curioso es, si observas el color de la arena, es muy claro. Y en Colima principalmente tenemos arena color oscuro por el origen volcánico, por los residuos volcánicos que arrojan los ríos. Y esta tiene la particularidad de ser una arena muy clara. Y allá al frente vemos Peña Blanca. Todo ese color claro que vemos es residuo de aves migratorias. ¿En serio? Sí, es guano, ¿no? Bueno, claro, por eso es blanco. Sí, así es. Qué locura. Sí, bueno, esta playa que está en estado, pues virgen prácticamente. Si ustedes ven la arena es color blanco claro. Y es algo muy particular porque las playas en Colima suelen ser de arena oscura por su origen volcánico. Los ríos de Colima, el río Armería principalmente, arroja residuos volcánicos que además nutren muchísimo las tierras de Colima. Pero este en particular, el color es muy claro. Oye, Abraham, antes de que entres a la playa de lleno, me gustaría platicarte un poquito de este árbol. Este árbol es el conocido como manzanillo, de ahí el nombre de nuestro puerto, Manzanillo. Es un árbol endémico de la zona y es un claro, como bien decía Joel, es un claro ejemplo de la virginidad que tiene esta playa, puesto que es difícil encontrar árboles endémicos como este en todo el Manzanillo, porque la gente por miedo los ha cortado, los ha destruido. ¿Y por qué por miedo? Déjame te platico. Este árbol que está aquí da unas manzanitas, esas que están aquí. Y esas manzanitas, aunque tú las podrías probar, yo me puedo atrever a probarlas y te puedo decir que son dulces. Sin embargo, no las voy a comer porque ya tuve una experiencia. Yo llegué aquí en un momento dado y había una persona local y me dijo, ¿sabes que esas manzanas se las comen los tejones? Entonces yo soy el chef Nico Mejía, me dedico a todo el tema gastronómico del estado de investigación y dije, si se lo comen los tejones, pues yo la puedo comer, ¿no? Entonces me di a la tarea de investigar, yo la probé, venía conmigo una compañera del trabajo, le dije, pruébala, está bien rica, bien sabroso. Entonces nos comimos todo, nos quedó el puro huesito y después de un cierto tiempo, aproximadamente 30 minutos, empezamos a sentir una sensación en toda la cara, en toda la boca, en toda la piel, y salimos
hacia Manzanillo y yo le dije, ¿sabes qué onda? Estamos intoxicados. Nos sentíamos muy mal, con náuseas, antes de ir a otro lugar porque no sabíamos qué estaba pasando. Pues ustedes no sabían que era la famosa manzanilla. No, para nada, si no hubiera sido al hospital directamente. Yo llegué a un puesto de frutas locales, ¿no? Que ya lo vas a ver saliendo y dije, bueno, yo sé que el guamúchil te genera muchos gases, yo sé que el mango es muy bueno para la circulación y para desechar todo. Entonces llegué, agarré un puño de guamúchiles, unos mangos, le dije, cómetelos y un plátano. Okay. Nos comimos guamúchiles, no sé si conoces guamúchiles, Sí, ya lo claro. verás, y un mango y un plátano. Y por 5 minutos, 10 minutos, sentimos una forma de aliviez, ¿no? Una tranquilidad, pero creo que estábamos en el ojo del huracán. Apenas empezaba. Apenas empezábamos, a los 10 minutos más, llegó al triple la sensación de intoxicación, esta chispa dentro de los cachetes, el estómago dando vueltas. Y le dije, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo más. Nos paramos en una tienda de la avenida. Me compré un yogur. Muchos han de saber que el mazapán te dicen que cuando te paran el torito, te comes tu mazapán para que el aliento alcohólico se baje. Un mazapán y un yogur. Y se lo di a ella, me comí otro yo. Y de repente me dijo, chef, lléveme a la casa, lléveme a mi casa, quiero ir a mi casa. La dejé en su casa y yo, bueno, en el transcurso del traslado a mi casa, no pude más. Y entonces me paré en un hotel que estaba ahí, de la avenida, me fui a un baño y empecé con una serie de expulsación por todos lados. Entonces, a partir de ahí, creo que me ayudó muchísimo el tema de haber comido estos lácteos, estas nueces, estas frutas, pero me salvó. Yo todavía un día después, como si nada, entonces me llega una serie de mensajes de mi compañera de trabajo y me dice, chef, sobrevivimos al árbol de la muerte. Y me manda unos links hablando de la historia de este árbol, que nos dijo, ¿sabe qué? Sobrevivimos de milagro. Ella perdió 7 kilos. No es una gran receta para que se pongan a dieta, pero, o sea, No, hombre, van a empezar a plantar su árbol de la muerte. No, jóvenes, no. y esta parte de aquí, a los indígenas los amarraban en la temporada de lluvias, les caía la lluvia y les hacía llagas. Entonces, incluso es el árbol que tiene los récords Guinness de más toxicidad a nivel ¿En serio? mundial. Récord Guinness. Es Pues que entonces, es el manzanillo. Ese color amarillo es la toxicidad. Así es. Bueno, yo puedo ser un sobreviviente, que ya me hice, lo puedo morder como tal, pero nada más, no comerlo. Es muy dulce, que ese es el engaño, ¿no? Y no es similar al tomate. En Colombia hay un tomate dulce que es como color naranja. En, No Co- en es lo Colombia hay mismo. manzanillo. ¿Será En manzanillo? Colombia hay un manzanillo porque un amigo se intoxicó en una Pero allá playa. lo toman, o sea, es un agua. Como medicinal, no. Ni la hoja, ni la madera, ni el Por- fruto. Yo incluso ahorita estoy sintiendo una sensación en mi boca rara, pero bueno, ya la conozco, ya tuve contacto con ella. Porque Y de ahí el nombre de manzanillo. es de costa, o sea, solo se da en la costa, a Y- la orilla del mar. Y habrá lo más curioso, ve las raíces, ¿dónde están? ¿De qué se nutren? Mm. De la arena del mar. De la arena del mar. O Sí, sea, son es muy un árbol superficiales. costero, es árbol costero totalmente. El proceso del envenenamiento del fruto es un mecanismo de defensa, me parece, ¿verdad? Del Sí. árbol. Pues yo creo que Sí. O sea, envenenar a los que se lo quieren comer. Pero va a tener, creo que un mensaje, ¿no? Es una manzana. Es una tentación. Es dulce, es sabrosa. Es la manzana envenenada. Probablemente de Adán y Eva. hay animales que hayan desarrollado resistencia. y El sí lo tejón es puedan uno de ellos. comer, ajá, y- El tejón dicen que es el que resiste a la picadura de la cascabel. Pues mira, imagínate, resiste a la intoxicación de este árbol. Y es la razón por que lo probé yo, porque me dijo aquí un local, me dijo, no, el tejón se lo come. Dije, si el tejón se lo come, ¿por qué no lo voy a comer yo? No, claro, se supone que la zarigüeya también, ¿no? Esa tiene de ahí sale el antídoto, creo, para la picadura de ciertas víboras y alacranes. Pero qué interesante que el color que generan, como las ranas que son tóxicas, también tienen esos colores, ¿verdad? Pues la coralillo desarrollan esos colores también. Ahí está el fruto.
y ni tocarlo. Qué interesante, desde esa época Manzanillo agarra su nombre, o sea, estaba lleno. Había un árbol de esta variedad o de esta misma que estaba en el centro histórico que ahora conocemos. Entonces la gente mencionaba, vamos a ir al Manzanillo y al Manzanillo. Entonces la gente se traslada caminando hacia el puerto donde estaba Manzanillo. Incluso hay algo muy, muy chistoso para nosotros los locales. Entre nosotros decimos, ¿a dónde vas? Voy a Manzanillo. Pero cuando decimos voy a Manzanillo es que vamos al centro. Ok. Sí. Y es como los demás, los que vienen de fuera, dicen, ¿cómo que vas a Manzanillo? Pues si estás en Manzanillo, no. Para nosotros ir a Manzanillo es ir al centro de Manzanillo. No decimos voy a Manzanillo, Ok. aunque Manzanillo es todo el municipio. Y eso se refieren a ese árbol que estaba allá, que incluso la gente no quería ni tomar la sombra. Tan malo es. Ujú. Híjole. Pues se tiene el récord Guinness del árbol más tóxico. No me crean, investiguenlo. Vamos a investigarlo, jóvenes. Tienen que venir a Manzanillo. Vamos a despedirnos de este gran día con esta belleza de mar. Que además es una playa reducida, ¿saben? O sea, no es muy grande. Me imagino aquí a Barragán preguntándose por qué esa piedra era blanca. Muchísimas gracias a todo el gobierno del estado, al gobierno del municipio de Manzanillo. Es una belleza el estado de Colima, jóvenes. ¿Qué les digo? México entero es una belleza. El continente entero es una belleza. El planeta entero es una belleza. Y ojalá que a los hijos de sus hijos les toque conocer el universo. Tata Paredes, adelante.